bendición es poder compartir esta palabra, este tiempo de la palabra del Señor. Es una bendición poder compartir. Hace 2 semanas estaba repasando. El Señor, la verdad es que me cambió la palabra para Manantiales Houston. Domingo, 6 de la madrugada, 6 de la mañana, como ustedes quieran. El Señor me despertó y me dio una palabra. He soñado mucho este último mes y ha sido sueños reveladores. Han sido sueños de palabras que Dios me ha dado. Y esto tiene que ver con algo que Dios me dio para Manantiales Houston, pero luego que estaba escribiendo, el Señor me dijo, esta es la palabra que tienes que compartir, porque justo en esos días anteriormente el pastor me dijo, vas a tener que compartir la palabra un día martes con los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Hay como 3 nomás que levantaron la mano. ¿Cuántos valientes hay aquí? A ver. Qué bueno. ¿Sabes qué, valiente? Hoy día vamos a hablar de esto, que no sé si está ahí, no sé si el pobre pastor Santi, que le toca hacer ahí malabarismo de diagrama y puedo escribir algo. Hoy día vamos a hablar, los valientes viven en el Espíritu. Y esta es la palabra que el Señor me dio. El Señor me dijo que teníamos que hablar de la vida en el Espíritu y cómo los hombres de Dios, tú y yo, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Yo te quiero compartir lo que el Señor me habló estos días referente a esto. Tú y yo debemos ser hombres, debemos ser valientes que vivimos o valientes que viven en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra? Yo no sé si tú ni yo estamos preparados para esta palabra, pero sabes que yo sé que Dios tiene algo con esto, porque necesitamos entrar a un nuevo nivel. Esta es la tercera temporada. Y sabes que se han dado cuenta como que el Señor nos ha ido metiendo en mayor nivel de profundidad cada vez. Y no digo de complejidad, sino de profundidad en el Espíritu. Cada palabra que se ha ido soltando ha ido creciendo en su nivel de profundidad y entendimiento espiritual. Y hoy día vamos a entender que debemos hacernos nosotros como hombres inteligentes espirituales, o debemos desarrollar la inteligencia espiritual. Pero ¿cómo es eso, pastor? Vamos a ver. ¿Sabes qué? Muchos hombres dicen que tienen una relación con Dios, dicen que conocen a Dios. ¿Cuántos les toca a ustedes hablar con algún compañero de trabajo, del colegio, la universidad, un vecino, y ustedes comienzan a hablar de Dios? ¿Qué le dicen? No, es que yo ya... Y ni siquiera le hablan de Dios. A veces dicen, no, es que yo ya fui a la iglesia. Mis papás iban a la iglesia y a veces comienzan a hablar de Dios como si realmente lo conocieran, y leen la Biblia y hablan de la Biblia, y usted les cuenta una historia y él ya se la sabía. Y sabes que mucha gente incluso no solamente no está yendo a una iglesia, sino que no va a una iglesia y conoce a Dios. Pero hay otras que sí, y en eso estamos nosotros, que venimos a la casa del Señor y decimos tener una relación con Dios, pero realmente no le conocemos. Y si tú no conoces a Dios, no puedes tener una relación con Él. ¿Cómo sería tener una relación con tu esposa y no se pasen más rollos que relaciones solamente para los que son casados? Relaciones secas, de una relación de conversación, todavía no de intimidad, porque vamos a llegar también a eso. ¿Sabes qué? ¿Cómo sería tener una relación con alguien que no conoces? Tú tienes una relación con alguien que conoces. Y yo te hago una pregunta, querido. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Lo conoces porque es el Dios de tus padres que alguna vez te llevaron a la iglesia? Yo soy hijo de cristiano y me llevaron desde muy pequeño a la iglesia. Y conocí a ese Dios que mis papás conocieron. En una iglesia tradicional, en una iglesia donde no se podía andar con barba porque era pecado. La primera vez que me tocó predicar en un grupo como de muchas personas, donde había muchas iglesias, y fui con barba. Me estaban esperando abajo un grupo de pastores para decirme que era inadecuado predicar y presentarse en la presencia del Señor aquí con barba.
De ese Dios te estoy hablando, donde la mujer no podía hablar aquí, donde solo el ministerio pastoral era para el hombre. Cuando llegamos a Houston con mi esposa a abrir la iglesia y a consolidar lo que el Señor ya estaba haciendo, uno de los grandes cuestionamientos era si podía ser pastora y si le llamaban o no pastora, porque el cuestionamiento era si es que existían o no las pastoras. Yo no sé qué Dios conoces, yo no sé qué Dios conoces tú, el Dios de la Biblia, si conoces al Dios de Abraham. Yo te quiero hablar y hoy día quiero invitarte a que abras tu corazón y abras tu espíritu de que debes conocer al Dios real. Y eso se hace solo a través de vivir una vida en el Espíritu. Hay quienes incluso han ido buscando a Dios en distintas esferas. Hay gente que, y uno no entiende esto del esoterismo, busca a Dios en cosas ocultas, busca a Dios en la intelectualidad. Cuando yo tenía entre 15 y 18 años, mi promedio de leer un libro era una semana, a veces me devoraba un libro en 3 días. ¿Y sabe lo que estaba buscando? Estaba de corazón buscando conocer a Dios. Y quería conocer a Dios a través de la intelectualidad. Y me leía la Biblia y buscaba a Dios. Y me leía libros y compraba libros. Si yo alguna vez andaba con los zapatos así viejos y ropa vieja, no era porque me faltaba plata, porque me compraba la plata en libros para leer, para instruirme, porque pensaba que leyendo, conociendo más, iba a conocer a Dios. ¿Sabes? Y me ocurrió algo. Entre los 16, 17 años, yo soy original, al igual que el pastor Marcelo, ustedes lo han escuchado, de una iglesia bautista, una iglesia tradicional, donde los dones carismáticos no se conocen y no se usan. Es decir, milagros, sanidad, hablar en lengua, interpretación, profecía, nada. Entonces, entenderán que en una iglesia bautista, que es casi un poquito más en la liturgia que una iglesia católica, un poquito más, nunca en mi vida había escuchado hablar en lenguas. Y en ese proceso de búsqueda de Dios, el Señor me dijo, no es así, no es solo leer libros y no es solo leer la palabra, tienes que adorar y tienes que orar. Entonces entré en un proceso de búsqueda más fuerte entre los 16, 17, y ¿sabes qué pasó? Yo nunca en mi vida había escuchado hablar en lenguas. Y a los 16 años en mi habitación, de rodillas, a las 1 de la mañana, porque tampoco podía orar y me costaba mucho orar. Me costaba orar. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando dicen, vamos a orar, y usted cree que oró 20 minutos, 30 minutos, mira el reloj, han pasado 2 minutos y se le acabó la oración. Algunos que se ríen es porque les pasa eso. A mí me pasaba eso. Entonces yo quería y buscaba al Señor y tenía un equipo. Yo había ido a los 18 años, fui a las cruzadas, fui a predicar a las favelas, a Brasil, buscando, queriendo hacer la voluntad de Dios. Y me compré un equipito ahí en Paraguay, me traje ahí y ese lo ponía, lo reventé con adoración y con los cassettes y todo, y buscaba a Dios. Y una noche que ya pasé de orar de los 2 minutos a los 5, y de los 5 a los 10, y de los 10 a los 15, y estaba a los 20, se me acabó la oración. Y seguía hablando, pero hablaba cosas que no sabía, que no entendía, que no conocía, y me di cuenta, no en el momento, a las semanas y a los meses, que lo que me había pasado es que estaba hablando en nuevas lenguas, buscando a Dios, a los 16 años. Yo te quiero hablar hoy de que es necesario que tú y yo, y algunos ya lo hicieron, pero hay otros que no, nazcan a la vida del Espíritu. Y no es solo hablar en lenguas, no solo tiene que ver con eso, no solo tiene que ver con hablar en lengua, y lo vamos a ver. En algunos Dios lo hace, en otros no, pero no es la única forma y evidencia. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que equivoca el camino y busca en el esoterismo, en la lectura de las manos, como yo te decía, en la intelectualidad, en lo místico, y se equivoca, ¿sabes?
se equivoca, e incluso nosotros nos equivocamos, creemos que solo viniendo a la iglesia, exponiéndonos a su presencia, es suficiente para vivir una vida del Espíritu. Yo te quiero decir que no es suficiente. No es suficiente. Tienes que entrar en una búsqueda profunda del conocimiento de Dios. Pero, pastor, le está metiendo mucho color. Si para eso venimos a la iglesia, venimos a la escuela de líderes, de la escuela de esta, de lo otro, y el pastor y nos enseña y más encima aquí nos convoca todos los días en la semana, parecimos pentecostales, teniendo culto todos los días ya. ¿Sabes qué? Es que nada de eso es suficiente. Y nada de eso va a reemplazar tu relación individual y tu búsqueda individual para que realmente nazcas a la vida del Espíritu. ¿Cuántos quieren conocer cómo es la vida del Espíritu? Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos 8, libro de Romanos 8:13, pero vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar diciendo lo que no es vivir en el Espíritu. ¿Estamos? Y a lo mejor algunos se van a sentir identificados aquí. Lo que no es vivir en el Espíritu. Vamos a comenzar hablando de lo que no es vivir en el Espíritu. Romanos 8:13 dice, vamos a leerlo de aquí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Aleluya. Mira, esto es lo primero que tienes que entender y lo primero que tienes que grabarte en tu corazón, en tu mente, pero también en tu espíritu, es que lo contrario a vivir en el espíritu es vivir ¿en qué? Y aprovechamos de predicar esto porque no está el pastor Marcel con los asados. Vivir en la carne es lo contrario a vivir en el Espíritu. Aquí todos los pastores, para ser pastor, tenemos que cumplir un requisito, ¿no es cierto, pastores? Saber de carne y hacer asado. Si no, no podemos ser ungidos. Pero carne de asado, no vivir en la carne. Así que no es lo mismo, no se confunda. ¿Estamos? ¿Qué es vivir en la carne? Pero yo te quiero decir algo que es clave. Que vivir en la carne es todo lo contrario a vivir en el Espíritu. Pero pastor, si yo ya dejé el vicio, yo ya dejé las mujeres, ya dejé de mentir, ya yo no le pego a mi señora, los cabros chicos me aman, ya no vivo en la carne. Es que no se trata de esos, comillas, pecados o hábitos que más se ven. Estamos hablando de vivir en el Espíritu y eso es lo que vamos a aprender. ¿Sabes qué? Hay cosas que no puedes disfrutar porque vives en la carne. ¿Sabes qué? El no vivir en el Espíritu no nos permite vivir y disfrutar el ser hijos. Esto es fuerte lo que estaba en el versículo ahí, porque dice que el que vive en la carne, ¿qué decía? No es hijo de Dios. Entonces te hago una pregunta básica. ¿Es una posibilidad? ¿Podría ser? ¿Tendría que ser, si que tú vienes a la iglesia, vivir en el Espíritu? Si tú eres hijo, tienes que vivir en el Espíritu. Wow. Si tú, mira lo que dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y luego, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Son antagonistas y hay algo que nos toca generalmente a los pastores ministrar a los matrimonios. ¿Y cuál es el reclamo de las mujeres? Mi hijo es un niño. Voy a hacer a lo mejor un ranking de las 3 reclamos preferenciales de las mujeres. Vamos, mi hijo es un niño. ¿Qué más? A ver, ¿se atreven? ¿Se ríen? ¿Alguien? Mi hijo es mi esposo, no mi hijo. Mi esposo es un niño, ¿qué más? Tiene mal carácter.
es flojo. Y hay cosas que no dicen, pero yo las voy a decir. Los menores de edad van a abrir su mente y su corazón al Espíritu. ¿No me responden en la cama? Ah, ¿ustedes creen que no lo dicen? Pero los hombres de Dios tenemos discernimiento. Y hay cosas que no lo dicen, pero sí lo viven. ¿Y qué está hablando el pastor? Todo lo que estoy hablando tiene que ver con la vida en el Espíritu. Si tú vives en el Espíritu, vas a ser un buen esposo, vas a ser un buen padre, un buen proveedor, vas a ser un buen amante. Si vives la vida del Espíritu. ¿Estás queriendo aprender más de esto o no? Mira lo que dice ahí Romanos 8, lo que leímos. Si tú no aprendes a vivir en el Espíritu, vas a vivir en la carne. Y la carne te lleva a la muerte. Y sabes que la Biblia no habla de una zona intermedia. Un poquito de espíritu, un poquito de carne. ¿De qué te habla? O eres espiritual, o vives en el Espíritu, o vives en la carne. Es como lo que dice Apocalipsis. O bien caliente, o bien frío. Pero los tibios, para afuera. Entonces, no hay alternativa para los hijos. Pero pastor, no, es que no hay alternativa. Si tú eres hijo de Dios y quieres crecer, quieres pasar a otro nivel, quieres desarrollar tu vida y el carácter de Cristo en ti, tienes que aprender a vivir tu vida en el Espíritu. Mire, hay otra cosa que no podemos disfrutar cuando no vivimos en el Espíritu. Segunda cosa, no tenemos herencia. Pero hay un ejemplo, mire, cuando hay algunos acá que se les murió el papá, su ascendencia, su mamá, y algunos recibieron alguna herencia, algún dinero, alguna casa, ¿sí o no? Pero algunos dicen que no, y otros dicen están esperando que se mueran. Están orando en el Espíritu para recibir la herencia. ¿Cuándo reciben la herencia? Generalmente, y la norma general es cuando se muere el familiar que te hereda, ¿no es cierto? La pregunta es, tú como hijo de Dios, ¿tienes herencia? Tienes herencia automática cuando eres hijo. Pero ¿para quiénes? Decía el versículo, para los que son hijos y que viven en el Espíritu, tienen herencia. Oh, Señor, ¿por qué no me sueltas este negocio? Oh, Señor, ¿por qué no arreglas mi economía? Respuesta, no estás viviendo en el Espíritu, no estás siendo hijo. Tercera cosa que tú dejas de disfrutar y que no tiene que ver con vivir en el Espíritu. Estamos partiendo al revés. ¿Sabes? Es que hay gente y la iglesia y la religión nos enseñó que todo lo podíamos espiritualizar. Y te lo explico y te lo enseño esto. Ahora, todo espíritu tiene que ser espiritual. Dígame que cuando alguno de ustedes, cuando van a orar, no cambian la voz. Se ríe, ¿eh? Y se ponen así, como, ahí como que les baja la espiritualidad en la casa, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? No se trata la espiritualidad de cambiar la voz, de cambiar la cara. Tranquilos, vamos a orar, hijos. Y antes le habías sacado la mugre a los niños, habías peleado con tu esposa. No se trata de eso. No se trata de hablar en lengua solamente. No se trata de adorar en la casa y levantar las manos. El ser espiritual no tiene que ver con espiritualizar todas las cosas, sino que vivir naturalmente lo sobrenatural. Lo que enseñamos en las escuelas, tu vida completa debe ser en el Espíritu. Te levantas en la mañana y es en el Espíritu. Te preparas para ir al trabajo, ir a dejar a los niños al colegio, hacer lo que tengas que hacer y es en el Espíritu. Vas manejando y es en el Espíritu y le gritas al otro en él. Cuando le gritas al otro, y este que se cruzó por la madre de mi tía y de mi abuela, ¿lo estás haciendo en el Espíritu? Y llegaste al trabajo
y te llamó tu jefe. Y de partida te comenzó el día llamando la atención. Y tú ahí, en el espíritu. En el espíritu. ¿Sabes lo que es la masonería? Una secta esotérica, con grados. Oscuro. Mi último ex jefe, o mi ex jefe, mi último jefe, antes de irnos a Houston, era masón. Mi jefe directo. Del grado más alto de la masonería en Chile. Brujo. Se los pongo en otra. Hechicero. Leía las cartas. Un doctor en economía. Un capo. Profesor universitario, capo de los capos. Pero brujo. Estaba a 5 metros de su oficina de la mía. Y era mi jefe. Y me llamaba. Y cuando yo sabía que venía una confrontación, ¿qué creen que hacía? ¿Que iba en la carne o tenía que ir en el espíritu? Yo decía, Señor, aquí vamos de nuevo. Y yo sabía, porque él tenía autoría. El rector de la universidad era masón. Pero mi jefe era un grado más alto que el rector. Así que el rector, en la secta, por fuera, pero también dentro, se tenía que inclinar delante de mi jefe. Entonces, cuando yo iba a una conversación con mi jefe, yo iba a una lucha espiritual. Te estoy enseñando a que disciernas y entiendas las cosas en el espíritu. Yo no iba a luchar con argumentos. Yo no iba con ideas. No iba con ideologías. ¿En qué iba? En el espíritu. ¿Y le tenía que hablar en lengua? ¿No? ¿Qué le tenía que decir? Tenía que hablar una persona normal, pero sabiendo quién era, quién soy, con la autoridad que Cristo me dio, y hablar espiritualmente. ¿Pero cómo? ¿Va a hablar espiritualmente con un carnal? Es que, ¿sabes qué? Él también es un hombre espiritual, pero es de la vereda del frente. Y el espíritu que tú y yo portamos es superior del de la vereda del frente. ¿Está entendiendo? Eso es vivir en el espíritu. Entonces, cada vez que me iba a echar, y mis secretarias, teníamos 2 secretarias, llegaba, don Marcelo, lo llama el jefe. Vaya nomás, me decía. Porque él sabía, un hombre, a las mujeres las trataban mal, los masones son súper machistas, las denigran, etcétera, etcétera. A mí no me trataba mal, pero siempre me quería dejar mal. Entonces, yo iba a una confrontación espiritual. Querido, no puedes espiritualizar todo, pero sí tienes que aprender que hay relaciones, que hay situaciones en las cuales tú vas a estar involucrado que son espirituales. ¿Estás entendiendo? O dejémoslo en simple y en sencillo, ya que estamos entre gente más madura ahora, todo es espiritual. Todo es espiritual. Ahora, ¿tenemos que espiritualizar todo? No. Oh, mi amor, y le sigues hablando en lengua y le das un beso en lenguas. Eso es espiritual. Pero no tienes para qué hablarle en lengua a tu esposa, ni a tus hijos para decirle cuánto le amas. Porque te estoy dando este ejemplo, que es irrisorio, pero hay gente que espiritualiza todo. Pero vivir en el espíritu no significa espiritualizar todo, es entender que vivimos en el espíritu. ¿Estás entendiendo eso? Y que cuando tú vas en el metrotren, en la micro, en el auto y estás de vacaciones, estás en el espíritu. No porque dejaste de venir a la iglesia y te fuiste de vacaciones, dejaste de vivir en el espíritu. No porque mañana te levantas, te duchas, ojalá vas al trabajo, vas a la universidad y entras a trabajar y ya te sacaste la chaqueta de cristiano, evangélico, hijo de Dios y dejas de ser alguien que vive en el espíritu. Y dejas de ser un hombre espiritual. No se trata de eso. El apóstol Pablo nos enseña que el ejercicio de los dones
espirituales no necesariamente certifica que tú eres espiritual. Por mucho tiempo las iglesias dijeron, oh, la hermanita que es espiritual, que ora largo, que ora bonito, oh, la profeta, la que ora, la que sana, oh, el pastor que es espiritual. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 7, pero vamos a leer solo algunos. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, otro don, y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, sembrar, pactar, diezmar, ofrendar, y si hiciera todo eso, y si repartiese todos mis bienes para dárselo de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Durante 2 años estuvimos con un pequeño grupo de amigos cristianos que trabajamos en política y en gobierno, orando por una ministra que había entregado su vida al Señor y está expuesta en una situación de tomar decisiones. Fue ministra en 2 lugares muy importantes, era muy cercana al presidente. A veces teníamos que ir a las 7:30 de la mañana. En ese tiempo habíamos llegado de Houston, no teníamos auto, tenía que irme como pudiera y estar en la moneda a las 7:30 para orar con la ministra. Fue en la temporada, en la época del estallido social, después vinieron otras cosas más. Un día, y yo no podía ir yo trabajaba ahí cerquita, entonces iba con más vestido, pero no espiritualmente vestido con corbata y terno, ¿no es cierto? Porque iba a hablar con la ministra, sino que tenía que ir como una persona natural que iba a acompañarla, y lo que íbamos a hacer era a orar con ella y aconsejarla espiritualmente. Tampoco éramos los consejeros expertos en políticas públicas, en lo que ella hacía, éramos consejeros espirituales que ella había querido recibirnos. Éramos 3 pastores que íbamos a jóvenes más que ella todos, y que ninguno había sido ministro ni es ministro. Ella reconoció autoridad. Y un día yo dije, me entró como, no un pánico, pero me entró, estamos esperando para que nos hicieran pasar a hablar con la ministra. Y yo dije, Señor, ¿qué hago aquí? Vengo a orar, ¿y qué le voy a decir? Si no tengo ninguna palabra, no he soñado, nadie me habló, me mandó un torpedo. A veces le decía, pastor, estoy con la ministra, pastor Marcel, ¿tiene alguna palabra? No tengo nada, que Dios los bendiga, órenle nomás. Gracias, pastor. Es verdad. Y me vino como, ¿y qué hago si yo? Y ahí el Señor me dijo, tú eres un hombre en el Espíritu, tú vas en el Espíritu. No hablábamos con Biblia en la mano, solo adorábamos y traíamos la presencia del Señor con una canción, a capela o con guitarra si nos permitían entrar. Traíamos la presencia del Señor y empezábamos a orar. Y en la oración empezábamos a proclamar y a declarar cosas proféticas con la ministra, de cosas que ella tenía que hacer. Y en un momento, en una de esas, ese día que yo no tenía ninguna palabra y que me entró el pánico cuando dije, ¿qué hago aquí? Voy a hacer el ridículo, voy a orar por el agüita que nos servían, por el café. Gracias, Señor, aquí estamos. El Señor me muestra una visión. Y yo comienzo a orar. La ministra estaba aquí al frente, nos sentábamos siempre a una mesa, a la mesa de ahí de su oficina, a orar. Y empiezo a describir lo que veía en la visión. Y yo veía a la ministra frente a un lago con un cordel grueso amarrado a la cintura, y al otro lado del lago alguien tirándolo. Y ella como que avanzaba hacia el agua. Termino la oración, dije, esto es lo más ridículo que puedo haber dicho en una oración. Pero bueno, si Señor tú me lo mostraste y yo lo hice, era en el Espíritu. Termina la oración, levanto la vista, la ministra no lloraba ni con 10 kilos de ají aquí en la nariz, nada, así. Estaba, y me dice, todo lo que tú me dijiste, yo lo iba viendo igual, como en una película.
lo que declaraste, lo que dijiste, yo lo vi. Y es así. Y dijo, ¿y Dios me habló? Y me dijo, ¿y sabes lo que ella interpretó de eso? Que se tenía que bautizar, que era tiempo de bautizarse. ¿Por qué te cuento esto, querido? Porque cuando tú haces las cosas en el Espíritu y vives la vida en el Espíritu, no es necesario lenguas angelicales. Lo que tienes que hacer es conectarte con la fuente, que es el propio Espíritu Santo, para que Él haga lo que tenga que hacer. Muchas veces me sentí desnudo en situaciones así, pero cuando tú te conectas a la fuente, tú entiendes que tu vida depende de Él y puedes ser un hombre espiritual en todas las áreas, en todas las circunstancias. Yo no estaba preparado para eso. Nunca se lo pedí al Señor y aún me siento no preparado, pero iba. Y muchas veces cuando llegaba a ese lugar decía, Señor, ¿qué hago aquí? Y el Señor me decía, es que yo te traje. Querido, te vas a encontrar en situaciones en tu vida en las cuales tú vas a decir, o ya te has encontrado, no estoy capacitado, ¿qué hago aquí? Pero el Espíritu Santo te va a decir, yo te llevé a ese lugar, yo te traje a este lugar, yo lo hago por ti. El que vive en el Espíritu es el que escucha la voz de aquel que le habla, y aquel que es hijo vive en el Espíritu. Querido, ¿sabes? Cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú entiendes lo que es la vida en el Espíritu, vas a entender algo. Y este es el punto 2. Y esto es algo que te va a dejar ahí arriba. Es algo que te va a llevar a entender la vida en el Espíritu. Ya dejamos lo que no es la vida en el Espíritu. Lo que no es la vida en el Espíritu es vivir en la carne. Lo que no es vivir en el Espíritu es que cuando tú no tienes y sientes que no tienes herencia y no vives con herencia, cuando espiritualizas todas las cosas, cuando no te permite disfrutar todo lo que Dios tiene para ti, eso es vivir en la carne, y que es contrario a vivir en el Espíritu. Pero cuando tú vives en el Espíritu, ¿sabes lo que ocurre? Entiendes que Dios te escogió, que es Él quien te capacitó y quien te envía. Posiblemente una de tus preguntas más recurrentes como cristiano, queriendo avanzar y como hombre de Dios, queriendo avanzar y crecer y en madurez espiritual, es saber cómo opera el Espíritu Santo en tu vida. O dejar que el Espíritu Santo opere en tu vida. ¿Estás entendiendo eso? Porque yo sé que los que están aquí, ninguno quiere ser carnal. ¿No es cierto, güey? Nadie quiere ser carnal. Todos los que estamos aquí queremos ser hombres espirituales. Amén. Por eso estás aquí. Y te aviso, si que no lo sabías, por eso estás aquí. Tú quieres ser un hombre espiritual. Por eso estás viniendo a capacitarte. Por eso estás viniendo a instruirte. Ahora, que te lo diga con esas palabras es para que lo entiendas. Tú estás viniendo aquí a capacitarte para dejar de ser un niño, para dejar de ser un inconstante, para dejar de ser un mal marido, un mal padre, que no necesariamente todo está malo, sino que para mejorar y para avanzar. Pero para eso tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13. Y esto es para todos, queridos, porque algunos dicen, no, los pastores tienen que ser espirituales. El pastor tiene que hablar en lengua, tiene que predicar, tiene que saber enseñar, tiene que guiar a otros y aconsejar. Sí, lo tenemos que saber hacer, Dios nos capacita, pero sabes, te tengo una novedad. Todas esas cosas, tú también. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia, ¿dónde? En la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. En esta iglesia hay profetas y hay maestros. Fíjense que somos como la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva. Y había uno que se llamaba Bernabé, otro que se llamaba Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
y ministrando estos al Señor y ayunando, y aquí me parece como parecido a algo, y orando a las 6 de la mañana, en el 30:22, el que entiende en el Espíritu entiende esto. Eran hombres que buscaban a Dios en oración, en ayuno. Nos falta, pero vamos en oración. Y ayunando dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Querido, tienes que aprender a escuchar a Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo el Espíritu Santo? Apártenme, tomen, saquen. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Este Saulo quién es? Es el apóstol Pablo. ¿Quién escogió al apóstol Pablo? El Espíritu Santo. No hicieron una votación. No levantaron la mano. Fue el Espíritu Santo que le habló a los hombres de Dios que apartaran a estos dos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿quién es el que te escoge? ¿Quién es el que te llama? Es el Espíritu Santo, que luego dice que lo apartó ¿para qué? Para la obra de su llamado. ¿Para qué te llama el Espíritu Santo? ¿Para qué el Señor te escogió? Para su obra. Y luego dice, entonces, habiendo ayunado y orado de nuevo, entonces siguieron orando en el 30:22 a las 6 de la mañana, les impusieron las manos y los despidieron. No es que los despidieron, están despedidos sobre azul, no, los enviaron. Los enviaron. Ellos entonces, enviados por ¿quién? ¿Quién te escoge? ¿Quién te llama? ¿Quién te envía? Y te hago una pregunta, ¿quién te capacita? Aquí hay algo que no tiene lógica. El Espíritu los escogió, el Espíritu los envió. ¿Estaban capacitados? ¿Pablo estaba capacitado? Sí, estaba súper capacitado. ¿Intelectualmente? Sí. Pero había algo sobre eso que es la vida en el Espíritu. ¿Sabes qué? Bastó con que le pusieran las manos. Hubo una impartición. ¿Sabes lo que dice aquí? Y sabe, ellos entonces fueron enviados. Le impusieron las manos y los enviaron. Y aquí yo entendí algo. Cuando estaba sentado en el despacho de la ministra, yo le decía, Señor, yo no estoy capacitado para esto. Sí. Yo racionalmente, para los que no saben, yo estudié ciencia política, tengo un máster en política de gobierno, enseño hace años, 20 años en la universidad. Si ustedes me dicen intelectual o incapacidad, sí, pero yo me sentía que no estaba capacitado. Pero el Señor me dijo, si estás capacitado, que no tiene que ver con la intelectualidad, no tiene que ver con las capacidades humanas, tiene que ver con lo que Dios ha depositado en ti a través de su Espíritu. Parece que no lo entendieron. No tiene que ver con tu capacidad intelectual, no tiene que ver con tu conocimiento, no tiene que ver con tus habilidades, tiene que ver con lo que Dios ha depositado en ti para el cumplimiento de la obra que Él te ha demandado. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pueden levantar su mano diciendo, yo creo que el Señor me ha capacitado. Yo creo que el Señor me ha capacitado. Puedes levantar tu mano, puedes decir, el Señor me escogió, el Señor me capacita y el Señor me envía. Aleluya. Mira, ya está suficiente manantiales con esto. Escogidos, capacitados y enviados. ¿Cuántas ciudades conquistamos con cada uno de ustedes? ¿Cuántos países? ¿Ustedes creen que cuando el Señor nos llamó y nos mandó a Houston, decía, gracias Señor, yo sabía? ¿Cuál creen que fue el sentimiento que nos invadió con mi esposa y lo conversamos? Señor, no había otro, no había otro. Y todos me preguntan, pastor, ¿usted entonces habla súper bien inglés? Yo no hablo inglés. ¿Entiendo? Sí, harto. ¿Me defiendo? Sí, harto. Pero no hablo inglés.
Es que te estoy dando una característica de la incapacidad. Pero luego vino el Señor y nos dijo, yo los escogí, yo los capacito y yo los envío. Yo sé que hay muchos que están viviendo crisis hoy día, que no se sienten capacitados o capaces para hacer algo que Dios les demandó. El Señor te dice, Él te escogió, Él te capacita y Él te envía. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué? Que el Espíritu Santo te escoja, que Él te capacite y que Él te envíe es suficiente para cumplir la tarea que Él te ha dado. Es suficiente, querido. Es suficiente. El pastor Marcelo ayer compartía que él comenzó muy joven. Yo también comencé a los 15 años. ¿Saben que era el más joven del grupo de jóvenes de la iglesia? Yo tenía 15 años. Y adivinen cuál era el promedio de los jóvenes de la iglesia. 20. Tenía 15 años. Estaba en el liceo. Y todo el resto de los jóvenes que estaban en el grupo de jóvenes, ¿saben dónde estaba? En la universidad. Ahora, tampoco eran tantos, porque eran como 5, ¿no? Y uno de ellos era profesor de la universidad. Un matemático, un doctor en matemáticas. Cállensela. Y yo ahí, a patá, con los 4, con la matemática, en segundo medio, y uno de mis hijos espirituales, que nunca entendimos que en esa época que era eso, era un doctor en matemáticas. ¿Estaba capacitado para pastorearlo? Intelectualmente me llevaba kilómetros. Pero si Él te escogió, Él te capacita y Él te envía. Que no se te olvide, querido, que no se te olvide. ¿Sabes qué? Eso es suficiente para desarrollar la tarea. Les impusieron las manos. Cuando yo recibí el don de lengua a los 16 años, yo sentí en mi habitación que vino el Señor, que vino el Espíritu Santo y me ungió. Y yo recibí el llamado de la intimidad. El Señor me llamó al pastorado a los 42 años, nos ungieron con mi esposa. Pero yo recibí el pastorado a los 16 años en mi intimidad, en la oración de mi habitación. Yo siempre supe que fui pastor. Porque el que te llama, te capacita y te envía. Tuvieron que pasar casi 30 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el Señor te envíe? ¿Vas a estar dispuesto a esperar? Ustedes están en una etapa y en un tiempo del Señor en que las cosas son. A nosotros, estos 3 que están aquí, nos tocó esperar la vuelta larga y hay otros aquí también. Pero hoy día Dios está apurado y no les va a tocar esperar eso. También se los digo en el Espíritu eso. Porque el que discierne y entiende las cosas en el Espíritu, lo va a tomar. Amén. Y terminamos con este tercer punto. Vivir en el Espíritu nos da visión y dirección, que es el gran reclamo de las mujeres. Segundo gran reclamo. Un niño, ¿sabe para dónde va la micro? Un niño, ¿sabe cuánto valen las cosas? Entonces, ¿sabe cuál es el reclamo de las mujeres, de los esposos? Es que ni sabe para dónde va la micro, no sabe qué hacer, se queda sin trabajo, no sabe qué hacer, tiene un problema, no sabe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? Yo, como mujer, tengo que dirigir la casa. Entonces tengo que salir a trabajar, tengo que salir a tomar decisiones, tengo que hacer esto, aquello, lo otro, enseñar a los niños. Él no es capaz de hablar con los niños, no es capaz de llamarles la atención, no es capaz de corregirlo, entonces lo tengo que hacer yo. Aquí, en esta iglesia, no. En otra iglesia, sí dicen eso las mujeres. Vivir en el Espíritu te va a dar visión y te va a dar dirección. Si hay algo de lo que los hombres carecen y que nos toca pastorear, y ya dejemos a las mujeres tranquilas, y cuando ya nos enfrentamos en una conversación con un hombre, y uno empieza a hacer, ya en la tercera pregunta, dan ganas de sacarse la mano del bolsillo y empuñarla o abrirla, ¿no es cierto, Pastor Luis?
Porque nos encontramos, como dice el pastor Rubén, con pajaritos que no saben dirección, no tienen claridad de qué hacer, no solo con su vida, con su esposa y con los niños que tienen ahí. No, pero si saben que tienen que llevarlo al colegio, saben que tienen que trabajar. Estoy hablando de dirección que trasciende tu vida, llamado, propósito, como familia, tus hijos. De eso estoy hablando, no te estoy hablando del día a día. Todos sabemos que tenemos que trabajar para comer, todos sabemos las cosas básicas, aunque algunos no lo saben, porque Pastor Marcel lo tuvo que repasar en las primeras lecciones, ¿o no? ¿O no? Cuando te habló de dejar la flojera, que tenías que trabajar. ¿Por qué te lo dijo el pastor? Porque tenías que crecer en esto, pero ahora estamos en la tercera sesión. Ya estás en el tercer año de la universidad espiritual para hombres. ¿No será mucho? Pero vamos a creer que estamos en un nivel avanzado, espiritual. ¿Sabes qué? Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. La necesidad de que tú y yo tengamos un nacimiento, un tercer nacimiento. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú y yo somos hombres de carne y hueso, más carne que hueso en algunos casos, pero somos hombres nacidos ¿de quién? ¿De quién? No, si esto es lógico, esto no en el Espíritu, no necesitan revelación espiritual. ¿De quién nacieron? De su mamá, de una mujer. Primer nacimiento biológico, físico. Primer nacimiento físico, biológico, lo enseñamos en la escuela, pero es necesario repasarlo, entender que tienes que nacer al Espíritu. Primer nacimiento de todos los que estamos aquí, nacimos del vientre de nuestra madre biológicamente. ¿Estamos bien? Porque si todavía creía que venía de la cigüeña le quiero decir que usted nació del vientre de su madre, por si acaso. Primer nacimiento. Segundo nacimiento, los que somos hijos del Señor. ¿Cuál es el segundo nacimiento? A ver. Los que hemos nacido de nuevo. ¿Quiénes son? Los que dejaron de ser hijos de las tinieblas para pasar a ser hijos de luz. Los que estamos en muerte para pasar a... Es un segundo nacimiento en nuestra conversión cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Amén. Segundo nacimiento. Pero ¿sabes qué? Aquí está el problema. Viviste tu encuentro, hiciste tu escuela, te pastorearon y te quedaste pegado en tu segundo nacimiento, conversión, nacimiento de nuevo. Ahora soy hijo. Y escuchas las predicaciones. Sí, soy hijo. Voy a conquistar, vamos. Pero te faltó el tercer nacimiento. Este que está aquí. Tienes que nacer a la vida del Espíritu, querido. Si me lo pasaron en la escuela de líderes. En la escuela ministerial, en la escuela de adoración me lo pasaron. Pero es que no se me olvidó, no tomé la importancia. Todo lo que estás viviendo por falta de madurez tiene que ver porque no estás viviendo una vida en el Espíritu y porque no has nacido a la vida del Espíritu. Hay algunos que sí, pero hay otros que volvieron atrás y volvieron a su carnalidad. ¿Estás entendiendo eso, no? Porque ¿sabes qué? Es una lucha. Lo espiritual pelea con la carne. Es como cuando un día mi hija me dijo: papá, estábamos en la prueba y yo escuchaba una voz que me decía: copia, copia. Y ahí había otra voz que me decía: no, no lo hagas, no lo hagas. La carne, tu concupiscencia, lo que dice Pablo, tu deseo natural de hacer lo malo, lo contrario a Dios, frente a la vida en el Espíritu, hacer la voluntad de Dios, es una lucha constante. Querido, yo te quiero decir algo. Vivir en el Espíritu es para hombres. Vivir en el Espíritu es para valientes. Porque es una lucha constante de tu mente, de tu corazón y de tu espíritu contra el deseo natural de no hacer la voluntad
de Dios. ¿Cuántas veces has luchado con que vengo o no vengo a la reunión? ¿Diezmo o no diezmo? ¿Ofrendo o no ofrendo? ¿Qué tipo de lucha es esa? ¿Es racional? Sí, en algunos casos. Pero siempre es espiritual. ¿Me estás entendiendo? Es una lucha constante. Es una lucha constante de no decir algo que va a herir a tu esposa o que va a maldecir a tus hijos. Tú en el espíritu tienes que ministrar a tus hijos. ¿Cuántos? No me quiero que levanten la mano, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos oran todos los días por sus hijos? No en la mañana, cuando se van, no durante el día, en la noche, cuando se van a acostar y oran por ellos y van a orar con ellos. Yo te invito a que hagas ese ejercicio espiritual de cobertura, de bendición, de ministración, de impartición sobre tus hijos. Eso es en el espíritu. Si lo haces en la mañana, si lo haces cuando estás en el día, mejor. Pero no dejes nunca de orar por tus hijos. Aún en la distancia, me ha tocado estar fuera del país varios días, fuera de la ciudad, y yo oro, y si se puede dar la instancia, hacemos una videollamada o por teléfono y oramos y bendigo y cubro a mis hijos. Eso lo hace el hombre que entiende en el espíritu lo que porta y lo que imparte a sus hijos. Entonces respondió lo que decía Juan capítulo 3 versículo 5. Debemos nacer en el espíritu. Es un imperativo, querido. Si tú quieres pasar al otro nivel, si tú no sabes por qué, ahora ya lo estás sabiendo y entendiendo, ¿por qué te has estancado? ¿Por qué has vuelto a vivir en la carne? ¿O por qué estás viviendo en la carne? Es porque no has nacido a la vida del Espíritu. Pero pastor, ¿cómo nazco a la vida del Espíritu? La doctrina pentecostal te enseña en que, podríamos poner pentecostales, ¿eh? ¿Sabes qué? No existen los hermanos como nosotros hermanos. Para usted pasar a ser hermano en plena comunión, ¿hay alguien de raíz pentecostal aquí? 1, 2, 3. El hermano en plena comunión, aleluya, gloria, santo, es aquel que fue al menos mínimo, promedio, 2 o 3 años, hermano, probando. Y que para pasar a ser hermano en plena comunión, tiene que demostrar, estoy hablando de la exégesis pentecostal, de la doctrina pura pentecostal, que es un hermano que ha recibido el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo con evidencia en glosolalia. ¿Y qué es lo que es eso? Hablar en lenguas. Ese es el hermano en plena comunión. ¿Sabía usted? Los demás son hermanos de segunda clase que se llaman hermanos probando. ¿Cuántos hermanos probando tendríamos aquí? Estaríamos llenos de hermanos probando. Probando a ser hermanos. De verdad, eso es. Una vez me tocó viajar a Traiguén, a una ciudad, ustedes conocen, cerca de Temuco, ahí donde están los hermanos que les gusta jugar con fuego. Y el pastor estaba desesperado porque lleva años orando, ayunando, buscando al Señor, porque lo único que quería era hablar en lenguas. Y estaba desesperado, porque él pensaba y creía que eso lo bajaba de su estatus como pastor. Y yo era un joven de 18 años que iba a visitar las iglesias porque era liderazgo. Estábamos con el pastor Marcel, el pastor David, eran mis líderes, mis pastores desde acá. Y como siempre yo era más niño que ellos, más joven, 20 años más joven que ellos. Y el pastor me dijo, yo sé que tú hablas en lenguas, por favor, órame para que yo hable en lenguas. ¿De verdad? Es un pastor pidiéndome a un joven de 18 años que le orara para que hablara en lenguas. Queridos, no se trata de ser hermano en plena comunión, hermano probando, se trata de nacer a la vida del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo naces a la vida del Espíritu? Ahí está la clave en el versículo que leíamos. Tienes que buscar al Señor en intimidad y que Él se te revele. Pero ¿cómo, pastor?
¿Tengo que hablar en lenguas? No, necesariamente. ¿Tengo que ver visiones? Sí, puede ser, pero no necesariamente. ¿Tengo que tener el don de profecía? Sí, puede ser, pero no necesariamente. ¿Sabes qué? Todo el listado que yo te diga puede ser como no puede ser. Porque Dios es multiforme y entrega a través de su espíritu dones, entrega visiones, entrega sueños y formas de hablarte, direccionarte y enseñarte de manera distinta. Tú tienes que estar abierto en tu espíritu a recibir lo que de Él viene. Entonces vas a aprender a orar. Entonces ya tu oración no va a ser de 2 minutos. Porque si oras en el espíritu, tu oración no tiene término. ¿Me estás entendiendo? Porque tú tienes una relación con Dios que tú puedes orar, puedes hablar con Él, puedes pedir, puedes interceder, puedes agradecer. Si alguno se sabe la oración del almuerzo, de la comida y se acabó, es porque no has nacido al Espíritu. Cuando tú naces al Espíritu, hay una relación. Algunos que no han nacido al Espíritu porque un hombre nacido en el Espíritu comienza el primer acorde y tu espíritu, tu cuerpo, tu mente y tu corazón se estremece porque viene la presencia de Dios. Y tú ya no eres el mismo. Entonces no estás ahí con la mano en los bolsillos, ahí tratando. Te conectas, en chileno lo voy a decir, perdonando a los extranjeros, al toque. Primer acorde, ¡pum! O no necesitas levantar las manos. Primer acorde, estás en la presencia. Te conectas en el Espíritu. Esa es la evidencia de alguien que vive la vida en el Espíritu. Oye, pastor, que no sabe usted, pues me tocó 30 minutos de metro. Después 30 minutos de metro tren. Vengo todo transpirado, todo hediondo, cansado. ¿Cómo voy a vivir la vida en el Espíritu aquí con el primer acorde? El hombre de Dios sabe vivir la vida en el Espíritu en cualquier condición, cualquier lugar. Se conecta en la presencia del Señor. Amén. ¿Quieres ser un hombre que vive la vida en el Espíritu? ¿Sabes lo que hay para ti, querido? Vivir en el Espíritu tiene una dimensión práctica. Y con esto termino. Tiene una dimensión práctica. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 15. No lo vamos a leer todo. Sí, lo vamos a leer todo. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 10 al 15. Nosotros, está ahí, las conocemos porque Dios envió su Espíritu a revelárnoslas, ya que su Espíritu lo escudriña todo hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe con exactitud lo que el otro está pensando, excepto el Espíritu de esa persona. Así, nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado de su Espíritu, no el espíritu del mundo, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Parece un trabalengua, pero te lo voy a destrabar. Te hago una pregunta. Mira a tu compañero que está al lado. Míralo a los ojos. ¿Puedes ver lo que está pensando? ¿Sabes lo que está pensando el otro o no? Estamos haciendo un ejercicio bíblico. Y dice la Biblia que nadie sabe lo que está en el otro, lo que está pensando el otro, solo su espíritu, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Tú sabes lo que Dios está pensando ahora de ti y de todos los que estamos aquí? Si fueras un hombre espiritual, sí lo sabrías. Y si fueras un hombre espiritual, con ver al otro, si el otro tiene el Espíritu de Dios, podrías ver lo que hay en él. Estamos con el espíritu de adivinación, pastor. No, querido. Estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu. Por eso es que te cuesta entender a tu esposa espiritualmente y la entiendes carnalmente. Por eso es que no entiendes a tu hijo. Por eso es que no entiendes cuando tienes que tomar una decisión importante. Porque lo estás haciendo en la carne. Porque el que conoce a Dios sabe lo que Dios está pensando. Y si conoce lo que Dios está pensando, va a hacer lo que Dios quiere que haga. Incluso te va a revelar lo que está en el espíritu
de otro. ¿No le ha pasado a usted que le viene el pastor y le ora y le dice todo lo que estaba pensando y sintiendo? ¿Le ha pasado o no? ¿No le ha pasado eso? ¿O un líder? ¿O a usted mismo le ha pasado que estaban aquí y viene una atmósfera y una presencia de Dios? Vengan a orar los hermanos por los otros hermanos. Y usted empieza a hablar, empieza a orar y le revela todo el corazón que había en el otro. ¿Qué lo hizo usted? Porque es súper capo y tiene telequinesis y se logra conectar con el otro. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Amén. Los que son nacidos en el Espíritu viven esto que acabamos de leer. ¿Sabes qué? Lo que la palabra nos enseña es que los que son nacidos en el Espíritu, ¿sabes qué? Tienen discernimiento. Querido, una palabra que un valiente, un hombre valiente, un hombre tiene que tener y tiene que vivir es aprender a discernir. Y discernir es saber separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Es saber diferenciar, es saber distinguir, es saber valorar, es saber sopesar entre lo correcto y lo que no es correcto, pero delante del Señor. ¿Cuántos de los hombres y valientes que están aquí tienen discernimiento o anhelan tener discernimiento? Y hay discernimiento de espíritu, dice la Biblia, que es un don. ¿Cuántos anhelan tener discernimiento de espíritu? Saber que si este hombre, esta mujer es de Dios, no es de Dios. Discernimiento. El hombre que vive en el espíritu, todo hombre, todo valiente que vive en el espíritu, sabe discernir. Amén. Segunda cosa, todo hombre que vive en el espíritu entiende las cosas. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, entiendes. Y aquí viene lo que hablé al principio, inteligencia espiritual. El hombre que vive la vida en el espíritu es aquel que tiene una mente espiritual. Miren lo que dice Hechos capítulo 10, versículos 9 y 10. Perdón, Hechos 16, 9 y 10. Dice: durante la noche Pablo tuvo una visión. ¿Qué tuvo Pablo? ¿Una visión es carnal? ¿Una visión es carnal? Es espiritual. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Él estaba convencido. ¿Sabes que entender en el espíritu no es lo mismo que entender racionalmente? Entender en el espíritu es estar convencido de que Dios te dijo algo. ¿Estás entendiendo? Entender en el espíritu no es entender racionalmente. 2 más 2 son 4. Racionalmente es que si yo salto de aquí mal, me puedo quebrar una pierna. Entender en el espíritu es estar convencido de lo que Dios te ha dicho y que lo que Dios te ha dicho es lo correcto para ti. ¿Cuántos entendidos en el espíritu hay aquí? ¿O cuántos quieren aprender a entender a Dios en el espíritu? Porque hay cosas que racionalmente no vas a entender. Y ahí está el otro problema. Volvemos a las mujeres. Pastores, que mi marido no entiende nada. Lo llevo a la iglesia, la arrastra. Va a los valientes los martes. Y sigue igual. Sigue igual. Porque no ha nacido a la vida del Espíritu. Y no está entendiendo las cosas en el Espíritu. Las está entendiendo en la carne. Y todo lo razonas. 3. El mismo versículo que acabamos de leer nos enseña que si vivimos en el Espíritu podemos caminar, podemos transitar, podemos avanzar, podemos no detenernos, podemos pasar de largo por los lugares donde tenemos que pasar. ¿Qué tuvo Pablo? Una visión. ¿Y qué le dijo? No vayas a ese lugar, ve a otro lugar. Si tú eres un hombre que vive en el Espíritu, vas a tener dirección, vas a saber dónde ir y dónde no ir, dónde detenerte y dónde pasar de largo. El hombre que tiene una vida en el Espíritu es capaz de discernir por dónde transitar, cuándo detenerse, etcétera, etcétera. Y ahí están los versículos 6 al 7 de Hechos 16.
Y lo último que aquel que vive en el Espíritu puede vivir es algo que también nos cuesta. Un hombre en el Espíritu es un hombre que toma decisiones. Pastor, es que él nunca toma decisiones. Tengo que yo hacer esto. No dice una encuesta, solamente es lo que nos ha tocado pastorear. Es que yo le digo, hagamos esto, no, es que se da 20.000 vueltas y no la hace, me dice, no, es que podría ser, es que no tengo plata, que no hagamos esto, que es mucho riesgo, que no, es que mucho... Y no toma decisión. Un hombre que vive la vida en el Espíritu es un hombre que toma decisiones, que hacer y que no hacer. Es el ejercicio básico antes de tomar una decisión. ¿Cuál es? Analizar. Y puede ser un análisis simple, un análisis complejo, puede ser racional y todo eso va a estar bien. Pero si tú eres un hombre que vive en el Espíritu, debes aprender a recibir la palabra que Dios te ha dado. Y eso te va a dar visión, te va a dar dirección. Y vas a tener que aprender a buscar a Dios en oración. Vas a tener que aprender a buscar a Dios que te dé visiones, que te dé sueños, que te dé una palabra, que te habla a través de las circunstancias, que te habla a través de tu líder, que te habla a través de tu pastor, que te habla a través de la palabra, que te habla a través de todas las formas sabidas y por haber. El que vive en el Espíritu catima cuando Dios le habla, porque todo lo que pasa alrededor tuyo tiene que ver con lo que Dios te está queriendo decir. ¿Está entendiendo eso? No hay límite. No limites a Dios. Un hombre en el Espíritu no limita a Dios. Ponte de pie. Yo quiero terminar diciéndote esto. Tu relación con Dios debe ser espiritual. No puede ser carnal. Amén. No estás creyendo eso. Tu relación con Dios no puede ser carnal. Tiene que ser espiritual. Amén. Porque un verdadero hijo de Dios vive y comprende las cosas espirituales. Tú estás desafiado a salir de aquí hoy a entender y a vivir las cosas de manera espiritual. Porque ya no eres ignorante. Ya no puedes decir, es que nadie me lo enseñó. Nuestra relación con Dios está dada por una relación espiritual. Tienes que vivir una vida espiritual, pero de manera verdadera. ¿Sabes qué? Vamos a vivir una vida espiritual y vamos a poder disfrutar y vamos a poder ser hijos realmente. Porque hay muchos que aquí dicen, no, se predica de paternidad, se predica de esto. Ay, es que yo no me siento hijo. Muchos. Es que yo no soy hijo, que me miro. Porque no vives en el Espíritu. El que vive en el Espíritu puede disfrutar el ser hijo. Vivamos y disfrutemos el ser hijos. ¿Sabes qué, querido? Yo te invito a vivir una vida en el Espíritu y que eso defina tu relación con Dios. Los valientes aprenden a vivir una vida en el Espíritu.